Buenos días a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. Este episodio lo grabé a petición del Instituto Marítimo Español para su curso de especialista en Derecho Marítimo. Recordaros que para todos aquellos interesados en cursar un posgrado sobre esta materia, os recomiendo que escuchéis el capítulo número 14 de este podcast en el que hablo sobre dónde estudiar un máster sobre Derecho Marítimo en España. Y ahora comenzamos. En este audio vamos a tratar el tema relativo a la diferencia entre transportista contractual y transportista ejecutor en el convenio sobre transporte marítimo de pasajeros. La regulación internacional o uniforme del contrato de transporte de pasajeros está contenida en el Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar de 1974 y que ha sido modificado por el Protocolo de Londres de 2002. Este texto es conocido por sus siglas en inglés como PAL, de Passengers and Luggages, y contiene el régimen de derecho internacional uniforme regulador de la responsabilidad nacida por los daños producidos a los pasajeros o a sus equipajes. El convenio extiende la responsabilidad desde el embarque en el buque hasta el desembarque del pasajero. En él se consagra la responsabilidad solidaria entre el transportista contractual y el efectivo, denominado también transportista ejecutor por el propio convenio. Este texto internacional contempla un régimen de responsabilidad objetivo o cuasi objetivo, podríamos decir, y limitado, así como la obligatoriedad de un seguro del transportista. Vamos a centrar este audio en los sujetos ya mencionados, el transportista contractual y el transportista ejecutor. Estos sujetos se definen por el texto internacional del siguiente modo. Transportista es toda persona que concierta un contrato de transporte, tanto si el transporte es efectuado por dicha persona como por un transportista ejecutor. Por su parte, transportista ejecutor es una persona distinta al transportista que, siendo el propietario, el fletador o la empresa explotadora del buque, efectúa, de hecho, la totalidad o parte del transporte. En inglés, los términos utilizados son los de carrier y performing carrier. Es común en el negocio marítimo del transporte, tanto de carga como de pasajeros, el recurso frecuente, a menudo por requisitos de flota, a la subcontratación y cadena de arrendamientos o fletamentos. Esto hace que a menudo existan diferencias y sobre todo diferentes sujetos de esa cadena a los que hay que definir según su función para tratar de encontrar cuál de ellos es el transportista, ya sea en su función de transportista contractual como de transportista ejecutor. La interpretación de estos términos y sus definiciones presentan, como ha puesto de relieve la doctrina académica, algunas dificultades interpretativas, no tanto por los términos transportista contractual y transportista efectivo, que ya aparecen en muchos otros convenios, sino por los sujetos cuyas definiciones asimilan. Así, para el transportista ejecutor se habla de propietario, fletador o empresa explotadora del buque. En sus términos en inglés serían owner, charterer or operator of the ship. Es evidente que todos ellos, de una u otra manera, explotan el buque. Sin embargo, solo uno de ellos efectúa de hecho la totalidad o parte del transporte. Y es aquí donde radica la importancia para poder distinguir de entre las figuras propuestas quién es el transportista ejecutor. Utilicemos un ejemplo. Supongamos que un operador turístico concluye 100 contratos de pasaje con otros tantos pasajeros para realizar un crucero en el buque de Lady Mary. Un buque que tiene fletado a una empresa llamada, por ejemplo, Transiver, mediante un contrato, un formulario Cruiseboy 98. A su vez, Transiver tiene fletado el buque por tiempo a su arrendatario, a la naviera Vapores del Sur. El arrendador y propietario del buque simplemente le vamos a llamar propietario. Es decir, se han producido una serie de contratos sucesivamente concatenados respecto al buque Lady Mary. Estos contratos son: 1. El contrato de arrendamiento de buque, denominado también fletamento a casco desnudo o bareboat charter, entre el propietario y el arrendatario Vapores del Sur, que es también el fletador a casco desnudo.
El segundo contrato es el contrato de fletamiento por viaje entre Vapores del Sur, que es el fletante por tiempo, y Transiver, que es el fletador por tiempo. El tercer contrato es el contrato de fletamiento por viaje de crucero, en este caso entre Transiver, que ahora actúa como fletante por viaje, y el operador turístico, que es el fletador por viaje. Y por último tenemos los 100 contratos de pasaje concluidos por el operador turístico con los diferentes pasajeros o usuarios del servicio. Tenemos, por tanto, además de los 100 pasajeros que disfrutan del viaje, 4 nuevos operadores. Y todos ellos participan en esta operativa que estamos viendo. 1, el operador turístico. 2, Transiver. 3, Vapores del Sur. Y 4, el propietario del buque. Y ciertamente podría haber alguno más. La pregunta que se presenta como evidente, especialmente cuando hay un suceso que requiere determinar la responsabilidad por daños, es quién es el transportista contractual y quién es el transportista ejecutor a efectos de la aplicación del régimen de responsabilidad previsto en el convenio. Y otra pregunta que cabría hacerse, quizás de igual importancia y necesidad, es quién tiene la obligación de contratar el seguro o prestar garantía financiera que impone el convenio, ya que según el artículo 4 bis del propio convenio, esta obligación recae también en el transportista ejecutor. Cabe entonces hablar ahora de varios porteadores ejecutores y todos ellos con la obligación de asegurar con un club de P&I el seguro de responsabilidad civil obligatorio. Parece algo descabellada esta posibilidad. Esto nos conduce a pensar, por tanto, que solo cabe un transportista efectivo en esta ecuación y solo él tiene la obligación de contratar este seguro, como decimos. Poca duda parece haber respecto a que el transportista, el contractual, es sin duda el operador turístico, simplemente por ser la persona que ha concluido los contratos de pasaje con los pasajeros. No parece que a él se le pueda imponer la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil, por lo que volvemos de nuevo a nuestra inicial pregunta. ¿Quién es el transportista ejecutor? Máxime si, como hemos visto, hasta 3 operadores más participan en la cadena de subcontratación. Veamos brevemente cuáles son los elementos distintivos del transportista ejecutor a la luz de la definición empleada por el convenio. El primero, el más importante, es que éste tiene que efectuar, de hecho, todo o parte del transporte. El segundo es que es posible que el transportista ejecutor pueda ser al propio tiempo el transportista contractual. En tercer lugar, que cuando transportista contractual y ejecutor no sean el mismo, este último, el transportista efectivo, pueda disponer del buque en virtud de un título legítimo y con suficiente poder jurídico para hacerlo, bien como propietario, bien como fletador o explotador del buque. Y parece evidente que todas estas figuras tendrán ese poder jurídico. Por lo tanto, compartiendo este último requisito, el transportista ejecutor tiene que ser o bien propietario del buque, o bien fletador, o bien empresa explotadora. Y todos estos sujetos que hemos mencionado en nuestro ejemplo cumplen una de esas funciones. Por tanto, la relevancia recae nuevamente en determinar qué significa efectuar de hecho el transporte. Y para ello es necesario, creemos, acudir a los contratos concatenados que hemos visto anteriormente. Parece claro que el contrato de arrendamiento del buque, el bareboat charter, que une al propietario y al arrendatario Vapores del Sur, no tiene como función principal el transporte de mercancías. Por lo tanto, nos queda el contrato de fletamiento por viaje y el contrato de fletamiento por tiempo. El contrato de fletamiento por tiempo entre Vapores del Sur y Transiver, y el contrato de fletamiento por viaje entre Transiver y el operador turístico, ambos contratos como posibles candidatos a detallarnos quién es el transportista ejecutor. Pudiera pensarse que el transportista ejecutor es Vapores del Sur, con el argumento de que solo él tiene la posesión del buque y solo a él corresponde su gestión náutica, es decir, ser armador en sentido técnico. Sin embargo, no es esta la premisa que requiere el concepto de transportista ejecutor que nos presenta el convenio, sino la de transportar de hecho a los pasajeros, disponiendo del buque en virtud de un título legítimo y suficiente para contratar con el transportista contractual dicha ejecución. En este caso, el que deriva del contrato de fletamiento. Por todo ello, parece que cumple con una función más propia del transporte de los dos contratos que nos quedan por ver, el contrato de fletamiento por viaje,
en el que Transiver se compromete, por medio de la póliza Cruiseboy, con el operador turístico a transportar a los pasajeros por un viaje determinado. Él es, como fletante, quien efectúa de hecho el transporte, recurriendo para ello a la contratación de un buque por tiempo en Lady Mary con la naviera Vapores del Sur. Por lo tanto, vistas las diferentes posibilidades, parece que la conclusión sería que el transportista ejecutor, para nuestro caso concreto, sería, como hemos dicho, Transiver, el fletador por tiempo y fletante por viaje, ya que él es quien efectúa, de hecho, la totalidad del transporte y además cabe incardinarlo en una de las figuras que establece el propio convenio, que es la de fletador. Dejamos aquí esta breve explicación. Es evidente que existen muchos otros matices que se podrían discutir sobre estas figuras, pero quería hacer aquí una breve introducción a este tema que creo que ciertamente tiene algo de complicación y de discusión. Espero que os haya ayudado.